El camino se estrecha y la sombra de Jerusalén comienza a proyectarse. Bienvenidos al bloque 4, hacia el destino final. Un viaje marcado por la entrega, la revelación en el Tabor y los últimos milagros de un Mesías que camina, con paso firme, hacia el cumplimiento de su propósito. El sacrificio se consuma y la historia de la humanidad cambia para siempre. Capítulo 29. El buen samaritano. En la polvorienta y solitaria ruta que une Jerusalén con Jericó, conocida por sus peligros como el Sendero de Sangre, un hombre caminaba solo, confiado quizás en llegar a su destino antes del anochecer. Pero en un recodo del camino, la tragedia lo esperaba. De entre las rocas surgieron sombras violentas. Eran bandidos. Sin mediar palabra, se abalanzaron sobre él, golpeándolo sin piedad. Le arrebataron todo lo que tenía, hasta sus ropas, y lo abandonaron en el suelo, medio muerto. Una figura anónima y ensangrentada bajo el sol abrasador del desierto. Su respiración era apenas un susurro, y cada latido, una lucha por la vida. Poco después, el eco de unos pasos se acercó. Era un sacerdote, un hombre dedicado al servicio de Dios, descendiendo por el mismo camino. Al ver el cuerpo malherido, se detuvo por un instante. Una decisión se dibujó en su rostro: ayudarlo y contaminarse, volviéndose impuro para sus deberes en el templo, o preservar su pureza ritual. Eligió lo segundo. Con un gesto de aprensión, cruzó al otro lado del camino y continuó su marcha, dejando al hombre a su suerte. El silencio volvió a caer, pesado y desolador. Más tarde, otro caminante apareció, un levita, también un hombre de fe, asistente en el templo. Su reacción fue casi idéntica a la del sacerdote. Se acercó, observó la escena con detenimiento, vio el sufrimiento en aquel cuerpo inmóvil. Pero la ley, o su interpretación de ella, pesó más que la compasión. Al igual que el primero, desvió su camino, rodeando al herido como si fuera un obstáculo, y se alejó con paso presuroso. La indiferencia de aquellos que debían ser ejemplos de piedad era un golpe casi tan cruel como el de los propios bandidos. Para el hombre moribundo, la esperanza se desvanecía con el sol poniente. Cuando todo parecía perdido, un tercer viajero hizo su aparición. Montaba un humilde animal, y por sus vestimentas era claro que se trataba de un samaritano. Para cualquier judío, un samaritano era un enemigo, un paria, alguien con quien no se debía tratar. Los samaritanos y los judíos compartían una historia de enemistad y desprecio mutuo. Lo lógico hubiera sido que este hombre, al ver a un judío en apuros, siguiera de largo, quizás incluso con una sonrisa de satisfacción. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda expectativa. Al ver al hombre tirado en el camino, el samaritano no vio a un judío, no vio a un enemigo, vio a un ser humano sufriendo. Su corazón se llenó de una compasión profunda y sincera. Sin dudarlo un segundo, desmontó y se arrodilló a su lado. Con una ternura inesperada, abrió sus alforjas y sacó lo que tenía: aceite y vino. Usó el vino como antiséptico para limpiar las heridas abiertas y luego el aceite para calmarlas. Rasgó parte de sus propias ropas para improvisar vendas y cubrió cuidadosamente cada herida. No había prisa en sus movimientos, solo un cuidado genuino. Con sumo esfuerzo, levantó al hombre, cuyo cuerpo era un peso muerto, y lo acomodó sobre su propia cabalgadura. Él caminaría. El herido iría cómodo. Así, lentamente, avanzaron hasta que divisaron las luces de una posada cercana. Al llegar, el samaritano llevó al hombre adentro, lo acostó en una cama y pasó toda la noche a su lado, velando por él, asegurándose de que su fiebre no subiera, dándole de beber, cuidándolo como si fuera su propio hermano. La noche fue larga, pero la compasión del samaritano fue una luz constante en la oscuridad. A la mañana siguiente, el hombre herido había recuperado algo de fuerza. Su respiración era más estable. El samaritano, viendo que debía continuar su viaje, se acercó al posadero. Sacó 2 denarios de su bolsa, el equivalente al salario de 2 días, una suma considerable, y se los entregó. «Cuídalo bien», le dijo, «y si gastas algo más,
no te preocupes. Cuando regrese de mi viaje, yo te lo pagaré todo. No puso condiciones, no pidió nada a cambio. Su generosidad era total. Mientras el samaritano se alejaba, retomando su camino, en la posada, el hombre herido comenzaba su lenta recuperación. Y en otro lugar, un maestro llamado Jesús terminaba de contar esta historia. Luego miró a los que lo escuchaban, a esos expertos en la ley, que se creían justos, y les hizo una simple pregunta. De estos tres, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta era evidente. No fue el que conocía la ley, sino el que la vivió. El que demostró que la verdadera fe no está en los rituales, sino en la misericordia. Que el amor no conoce fronteras, ni de raza, ni de religión, porque nuestro prójimo es cualquiera que nos necesite. Y el verdadero mandamiento es amar sin condiciones. Capítulo 30. Zaqueo, el árbol de la redención. En la vibrante y concurrida ciudad de Jericó, entre el murmullo de mercaderes y el eco de pasos apresurados, vivía un hombre llamado Zaqueo. No era un hombre cualquiera. Era el jefe de los recaudadores de impuestos, y en aquella época eso significaba dos cosas. Era increíblemente rico y profundamente despreciado. La gente lo veía como un traidor, alguien que se enriquecía a costa de su propio pueblo, colaborando con el poder romano. Cada moneda que pasaba por sus manos parecía aumentar el muro de soledad que lo rodeaba. A pesar de su riqueza, Zaqueo sentía un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Un día, un alboroto especial se apoderó de Jericó. No era el bullicio habitual del mercado. Era una energía diferente, una ola de expectación que recorría las calles. Jesús de Nazaret, el maestro del que todos hablaban, el hombre que realizaba milagros y hablaba con una autoridad nunca antes vista, estaba pasando por la ciudad. La noticia corrió como la pólvora, y pronto una multitud inmensa se congregó. Todos ansiosos por ver, aunque fuera por un instante, a este personaje extraordinario. Zaqueo también sintió esa curiosidad, esa necesidad casi desesperada de ver a Jesús. Pero se enfrentaba a un problema que su dinero no podía solucionar. Era un hombre de baja estatura. Atrapado detrás de una muralla humana de hombros y espaldas, se estiraba, se ponía de puntillas, pero todo era inútil. Solo veía la nuca de la persona que tenía delante. La frustración lo invadió. Él, Zaqueo, el hombre poderoso, el que estaba acostumbrado a que todos se apartaran a su paso, ahora era invisible, insignificante en medio de la multitud. Pero en ese momento de impotencia, una idea audaz y un tanto ridícula cruzó su mente. No se iba a rendir. La gente podía murmurar, podían reírse de él, pero no le importaba. Vio un gran árbol de sicómoro más adelante en el camino, sus ramas robustas extendiéndose como una invitación. Sin pensarlo dos veces, Zaqueo, el digno y rico jefe de recaudadores, se echó a correr. Se levantó la túnica, esquivó a la gente, y con una agilidad que sorprendió a todos los que lo vieron, empezó a trepar por el tronco del sicómoro. Jadeando, se acomodó en una rama que le ofrecía una vista perfecta del camino. Desde su nuevo punto de vista, por encima de las cabezas de todos, se sintió triunfante. Podía ver a la multitud avanzar, y en el centro, a Jesús. Mientras esperaba, su corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Por qué sentía esta necesidad tan intensa de ver a este hombre? Quizás buscaba una respuesta al vacío que sentía, una esperanza que su riqueza no le podía dar. La multitud se acercaba. Zaqueo contuvo la respiración. Jesús caminaba con una calma serena, hablando con quienes lo rodeaban. Su mirada parecía abarcarlo todo. Y entonces, justo cuando pasaba por debajo del árbol, Jesús se detuvo. El murmullo de la gente cesó. Todos se preguntaban por qué se había parado allí. Jesús levantó la vista, y sus ojos se encontraron directamente con los de Zaqueo. El mundo pareció detenerse para Zaqueo. Estaba seguro de que Jesús lo iba a reprender por su comportamiento o simplemente lo ignoraría como uno más. Pero en lugar de eso, una sonrisa amable
se dibujó en el rostro de Jesús. Y entonces pronunció unas palabras que resonarían en el corazón de Zaqueo para siempre. «Zaqueo», dijo Jesús, llamándolo por su nombre, como si lo conociera de toda la vida. «Baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Un silencio atónito se apoderó de la multitud, seguido inmediatamente por un murmullo de indignación y desaprobación. ¿Cómo era posible? ¿Jesús, el Maestro Santo, iba a entrar en la casa de un pecador? ¿En la casa de Zaqueo, el estafador, el traidor? Ha ido a hospedarse en casa de un pecador, se quejaban unos a otros. La condena era unánime. Para ellos, era un escándalo. Pero a Zaqueo no le importaron los murmullos. Su corazón se llenó de una alegría que nunca antes había experimentado. Jesús lo había visto. Lo había llamado por su nombre y quería ir a su casa. Con una rapidez asombrosa, bajó del árbol y con el rostro iluminado por la emoción, se abrió paso entre la gente para recibir a Jesús. «Bienvenido, maestro», exclamó, guiándolo con orgullo hacia su hogar. La escena se traslada entonces al interior de la lujosa casa de Zaqueo. Mientras se preparaba un gran banquete, la atmósfera era un contraste fascinante. Afuera, la crítica y el juicio. Adentro, un encuentro que estaba a punto de cambiar una vida para siempre. Sentados a la mesa, rodeados de opulencia, la presencia de Jesús llenaba la habitación con una paz y una aceptación que Zaqueo nunca había conocido. En medio de la cena, algo se movió profundamente en el interior de Zaqueo. La mirada de Jesús, sin una pizca de condena, solo de amor y comprensión, había derribado todas sus defensas. Se puso en pie, y con una voz firme y clara que silenció toda la sala, hizo una declaración que nadie esperaba. Dirigiéndose a Jesús, pero con una convicción que todos podían sentir, dijo: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más». Esa promesa no era una negociación. Era el fruto de una transformación genuina. No era un intento de comprar el favor de Jesús, sino la respuesta natural de un corazón que había sido tocado por la gracia. Zaqueo no solo se arrepentía de su pasado, sino que se comprometía a repararlo activamente, yendo mucho más allá de lo que la ley exigía. Devolver 4 veces más era el castigo reservado para los ladrones. Zaqueo estaba admitiendo públicamente la magnitud de sus faltas y mostrando un deseo real de enmienda. La multitud que se agolpaba fuera, y quizás incluso los discípulos, quedaron asombrados. Este hombre, al que habían juzgado tan duramente, estaba demostrando un cambio de corazón radical y sincero. Jesús lo miró, y su sonrisa se ensanchó. Se puso en pie, y su voz resonó con autoridad y alegría. «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», declaró, «porque también este es hijo de Abraham». Con estas palabras, Jesús no solo perdonaba a Zaqueo, sino que lo restauraba plenamente en la comunidad, recordándoles a todos que nadie está más allá del alcance del amor de Dios. Y luego añadió la frase que resume su misión entera: «Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». La historia de Zaqueo no termina con la cena, termina con una vida transformada. Podemos imaginar a Zaqueo al día siguiente, cumpliendo su promesa, buscando a aquellos a quienes había defraudado, no con la arrogancia del recaudador, sino con la humildad de un hombre redimido. Podemos verlo compartiendo su riqueza, no por obligación, sino por un gozo genuino. El hombre que antes era evitado y odiado, ahora se convertía en una fuente de bendición y restauración en Jericó. Y el árbol de sicómoro, aquel que le permitió ver a Jesús, permanece como un poderoso símbolo. Es el símbolo de la búsqueda desesperada de algo más, del esfuerzo por superar nuestras limitaciones para encontrar la esperanza. Es el recordatorio de que a veces, para tener una nueva perspectiva, necesitamos hacer algo inesperado, algo que nos saque de nuestra zona de confort. Representa el punto de encuentro entre la búsqueda humana y la gracia divina. La historia de Zaqueo nos enseña que no importa cuán perdidos nos sintamos, cuán atrapados estemos por nuestros errores o cuán juzgados seamos por los demás.
Siempre hay una oportunidad para el cambio. Nos muestra que el encuentro con el amor incondicional tiene el poder de transformar radicalmente nuestras vidas, de convertir la avaricia en generosidad, la soledad en comunidad y el desprecio en propósito. Zaqueo subió al árbol siendo un pecador rico y solitario, pero bajó de él como un hombre nuevo, un hombre salvado, un hombre que había encontrado un tesoro mucho más valioso que todo su oro. Y esa invitación a ser encontrados, a ser vistos y a ser amados sigue resonando hoy para cada uno de nosotros. Capítulo 31. La Transfiguración. Al caer la tarde, el aire se enfriaba mientras el sol se despedía tras las colinas de Galilea. Jesús, con una mirada serena pero decidida, llamó a 3 de sus discípulos más cercanos: Pedro, el impetuoso; Santiago y Juan, los hijos del trueno. Les pidió que lo acompañaran, sin dar más explicaciones. Juntos, comenzaron a ascender una montaña alta, apartada de la multitud y el bullicio de las aldeas. La subida era ardua, un camino rocoso y empinado que ponía a prueba su resistencia física. Cada paso requería esfuerzo, y el silencio entre ellos solo se rompía por el sonido de sus sandalias sobre la piedra y su respiración agitada. La luna comenzaba a asomarse, bañando el paisaje en una luz plateada y misteriosa. Era un viaje hacia lo desconocido, un ascenso que simbolizaba mucho más que un simple esfuerzo físico. Era una preparación para un encuentro divino. Al llegar a la cima, el cansancio finalmente venció a los discípulos. El aire era frío y cortante, y mientras Jesús se retiraba a orar, Pedro, Santiago y Juan se acurrucaron y cayeron en un sueño profundo. No sabían que estaban a punto de ser testigos de un evento que desafiaría toda comprensión humana. En la quietud de la noche, mientras sus amigos dormían, algo extraordinario comenzó a sucederle a Jesús. Su rostro empezó a brillar con una intensidad sobrenatural, más resplandeciente que el sol del mediodía. Sus ropas, antes sencillas y polvorientas por el camino, se transformaron, volviéndose de un blanco deslumbrante, tan puras que ningún lavandero en la tierra podría blanquearlas así. La oscuridad de la montaña fue vencida por una luz celestial que emanaba de su propia persona. La divinidad, que siempre había habitado en él, se manifestó de una forma visible y gloriosa. De repente, a su lado, aparecieron 2 figuras majestuosas envueltas en la misma luz gloriosa. Los discípulos, despertando de su letargo, los reconocieron al instante, no por haberlos visto antes, sino por una revelación interior. Eran Moisés, el gran legislador que recibió la ley en el Sinaí, y Elías, el profeta poderoso que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ambos representaban la ley y los profetas, el fundamento de la fe de Israel. Y allí estaban, conversando con Jesús, hablando de su partida, de su éxodo, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Hablaban de su sacrificio, el propósito final de su venida al mundo. Los discípulos, aún somnolientos pero ahora completamente despiertos, observaban la escena con una mezcla de asombro y un profundo temor reverencial. Era una visión que trascendía el tiempo y el espacio. Pedro, siempre impulsivo y queriendo hacer algo, rompió el sagrado silencio. Sin saber muy bien qué decir, pero sintiendo la necesidad de prolongar ese momento celestial, exclamó: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Era un intento humano, torpe pero sincero, de contener lo incontenible, de construir una morada terrenal para una gloria celestial. Quería aferrarse a esa visión, perpetuar ese instante de conexión directa con lo divino. Pero sus palabras apenas habían salido de su boca cuando un evento aún más sobrecogedor interrumpió su propuesta. Una nube luminosa, radiante y densa, descendió lentamente y los cubrió por completo. No era una nube de tormenta, sino una nube de gloria, la misma que había guiado a sus antepasados en el desierto, la señal de la presencia misma de Dios. Desde el corazón de esa nube resplandeciente, una voz resonó. No era una voz humana, era profunda, poderosa y llena de una autoridad que hacía temblar la montaña hasta sus cimientos.
La voz declaró con una claridad atronadora: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Era la voz del Padre Celestial, confirmando la identidad divina de Jesús de una manera inconfundible. El mismo testimonio que se escuchó en su bautismo ahora se repetía en la cima de esta montaña sagrada, pero esta vez ante testigos. La orden era clara. Debían escuchar a Jesús, porque en él residía toda la verdad y la autoridad del cielo. Ante tal manifestación de la gloria divina, la reacción de los discípulos fue instintiva y abrumadora. El miedo sagrado los paralizó. Cayeron rostro en tierra, completamente postrados, sin atreverse a levantar la mirada. La experiencia era demasiado intensa. La santidad demasiado pura para que sus naturalezas mortales pudieran soportarla. El silencio que siguió fue tan profundo como el estruendo de la voz. La luz cegadora comenzó a atenuarse, la nube se disipó y la presencia abrumadora se retiró. Los discípulos permanecían en el suelo, temblando. Entonces sintieron una mano suave sobre sus hombros. Era Jesús. Su rostro ya no brillaba de manera sobrenatural y sus ropas habían vuelto a su estado normal. Con una voz llena de ternura y compasión, les dijo: «Levantaos y no tengáis miedo». Sus palabras eran un bálsamo para sus almas aterrorizadas. Al alzar la vista, vieron que Moisés y Elías habían desaparecido. Estaban solos de nuevo, solo Jesús con ellos. La visión había terminado, pero su impacto permanecería grabado en sus corazones para siempre. La gloria había vuelto a su velo de humildad, con las primeras luces del alba pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Comenzaron el descenso de la montaña. El camino de bajada era el mismo, pero ellos ya no eran los mismos hombres que lo habían subido. Caminaban en silencio, procesando la magnitud de lo que habían presenciado. Jesús, sabiendo que aún no era el momento de revelar este misterio al mundo, les dio una orden estricta: «No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Esta experiencia era un tesoro que debían guardar en secreto, una fuente de fortaleza para los días oscuros que se avecinaban. Les había mostrado un destello de su gloria para que cuando lo vieran humillado y crucificado, recordaran quién era realmente y no perdieran la fe. Bajaron de la montaña, llevando consigo el eco de una voz celestial y la imagen imborrable de un rey transfigurado, listos para enfrentar el camino hacia Jerusalén, el camino hacia la cruz y la resurrección. Gracias por acompañarnos en este viaje a la cima de la transfiguración. Capítulo 32. La resurrección de Lázaro. En la pequeña aldea de Betania, a pocos kilómetros de la imponente Jerusalén, el aire se había vuelto denso, cargado de un luto que pesaba sobre cada casa y cada alma. Hacía 4 días que Lázaro, un hombre bueno y amigo querido, había sido envuelto en lienzos y depositado en la fría oscuridad de un sepulcro cavado en la roca. El dolor, como una niebla persistente, lo cubría todo. Sus hermanas, Marta y María, eran el epicentro de esa tormenta de tristeza. Sus rostros, antes llenos de vida, ahora estaban surcados por el llanto incesante. En sus ojos se mezclaba el reproche silencioso hacia el amigo que no llegó a tiempo y una fe que, aunque herida, se negaba a morir del todo. Los lamentos de los vecinos y amigos que habían venido a consolarlas se unían en un coro fúnebre, mientras el polvo del camino se levantaba con cada nueva llegada, como un presagio de la mortalidad que a todos alcanza. Fue en medio de este escenario de desolación que él llegó. Jesús de Nazaret, el Maestro, el amigo ausente, finalmente aparecía en el umbral de Betania. La noticia de su llegada corrió como un susurro esperanzado entre la multitud doliente. Marta, la hermana práctica, la que siempre actuaba, no pudo esperar. Salió a su encuentro, y sus palabras, directas y cargadas de un dolor profundo, resonaron con una sinceridad aplastante. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Había en su voz un lamento, pero también una chispa de fe inquebrantable. «Pero sé que aún ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús la miró,
su rostro reflejando una calma divina en medio del caos emocional, y le dijo con una certeza que trascendía el tiempo: «Tu hermano resucitará». Marta, anclada en la teología de su tiempo, respondió: «Sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Fue entonces cuando Jesús pronunció las palabras que se grabarían a fuego en la historia de la humanidad: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Con el corazón dividido entre la duda y la esperanza, Marta afirmó con una convicción que nacía de lo más profundo de su ser: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Después de esta confesión, Marta regresó a la casa y llamó a su hermana María en secreto. «El Maestro está aquí y te llama», le susurró. Al oír esto, María se levantó deprisa y fue a su encuentro. Los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, al verla levantarse tan deprisa y salir, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies. Sus palabras fueron un eco del lamento de su hermana, pero teñidas de una emoción más visceral, más entregada al dolor. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al verla llorar así, y también a los judíos que la acompañaban, Jesús se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. Su humanidad, su capacidad para sentir el dolor de sus amigos, se manifestó con una fuerza abrumadora. «¿Dónde lo pusisteis?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. «Señor, ven y ve», le respondieron, y entonces Jesús lloró. El Creador del universo, el Verbo hecho carne, derramó lágrimas por la pérdida de su amigo. Aquellas lágrimas eran un río de empatía, un océano de amor que se unía al mar de tristeza de Betania, demostrando que su divinidad no anulaba su capacidad de sentir el aguijón de la muerte como cualquier ser humano. El camino hacia el sepulcro se hizo en un silencio solemne, roto solo por los murmullos de la gente. Algunos decían, conmovidos: «Mirad cómo lo amaba». Otros, más escépticos, cuestionaban: «¿Este que abrió los ojos al ciego no podía haber hecho también que Lázaro no muriera?». La tensión era palpable. Cada paso hacia la tumba de piedra era un paso hacia lo desconocido, hacia la confrontación final entre la esperanza y la realidad de la muerte. Jesús, aún conmovido, llegó al sepulcro. Era una cueva, y una gran piedra cubría la entrada, sellando no solo un cuerpo, sino también la última esperanza de muchos. Con una autoridad que emanaba de su propia tristeza, una voz firme que cortó el aire cargado de lamentos, ordenó: «Quitad la piedra». El momento se congeló. La orden era impensable, casi una profanación. Marta, la hermana del difunto, intervino de inmediato, su sentido práctico enfrentándose al mandato divino. «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». El miedo al olor de la corrupción, a la evidencia física e irrefutable de la descomposición, se alzó como una barrera. Era el enfrentamiento entre la lógica humana y la fe absoluta. Jesús la miró fijamente, recordándole su promesa. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Sus palabras no eran un regaño, sino una invitación a trascender el miedo, a confiar más allá de lo que los sentidos podían percibir. Hubo un instante de duda colectiva, un silencio pesado en el que la multitud contuvo la respiración. Finalmente, con un esfuerzo que parecía mover una montaña, varios hombres se acercaron y, obedeciendo la orden del maestro, comenzaron a rodar la pesada piedra, descubriendo la oscura boca de la tumba. Un silencio aún más profundo cayó sobre el cementerio. Todos los ojos estaban fijos en Jesús. Él entonces alzó la vista al cielo. No fue una oración larga ni elaborada, sino una conversación íntima y poderosa con su Padre, pronunciada para que todos pudieran oír y creer. «Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Su voz resonó con una autoridad celestial, un eco divino que pareció calmar el viento y silenciar el mundo. Era la calma antes de la tormenta, el preludio del milagro más grande que muchos presenciarían. La conexión entre el Padre y el Hijo se hizo tangible en ese instante, y después de haber dicho esto, con una fuerza que parecía sacudir los cimientos mismos de la tierra y hacer temblar el reino de los muertos, clamó a gran voz: «¡Lázaro, ven fuera!». La orden fue directa, ineludible, una llamada a la vida que penetró en la oscuridad del sepulcro y llegó hasta los oídos que llevaban 4 días sellados por la muerte. La cámara de la historia se enfocó en la entrada negra de la cueva. El tiempo se detuvo. El silencio se volvió absoluto, tan denso que se podía cortar. Fueron segundos que parecieron una eternidad. Un lapso en el que el universo entero pareció contener la respiración, esperando ver si la vida podía, en verdad, vencer a la muerte. La duda, el asombro y un terror sagrado se dibujaban en los rostros de cada persona presente. ¿Qué saldría de esa oscuridad? Y entonces ocurrió. De las profundidades de la cueva surgió una figura, lenta, torpemente, envuelta de pies a cabeza en vendas de lino blanco, como un capullo que se resiste a abrirse. Un murmullo de asombro y miedo recorrió a la multitud. No era un fantasma, no era una visión. Era un hombre, moviéndose con dificultad, sus manos y pies atados por las vendas funerarias. Lázaro, el que había estado muerto, estaba de pie, vivo, en el umbral de su propia tumba. El asombro se transformó en un terror reverencial. La gente retrocedía, incapaz de procesar lo que sus ojos estaban viendo. La realidad se había quebrado. En medio del estupor general, la voz de Jesús resonó de nuevo, tranquila pero firme: «Desatadle y dejadle ir». La orden rompió el hechizo. Varios se acercaron, todavía temblando, y comenzaron a desatar las vendas que aprisionaban a Lázaro. El momento culminante fue cuando le quitaron el sudario que cubría su rostro. La tela cayó, y por primera vez en 4 días, la luz del sol bañó la piel de Lázaro. Sus ojos parpadearon, acostumbrándose de nuevo al mundo de los vivos. Tomó una bocanada de aire, un aliento profundo que llenó sus pulmones y devolvió el color a sus mejillas. El hombre que había olido a muerte ahora respiraba el aroma de la vida. Marta y María, sus hermanas, que habían pasado del reproche a la esperanza y del terror al asombro, finalmente se quebraron, cayeron de rodillas. Pero esta vez no era por el peso del dolor, sino por una alegría tan inmensa, tan inabarcable, que sus cuerpos no podían contenerla. Sus lágrimas ahora eran de gratitud, de un gozo que redimía todos los días de llanto. Abrazaron a su hermano, tocándolo, asegurándose de que era real, en un reencuentro que borraba la memoria de la tumba. Jesús observaba la escena desde la distancia, su rostro sereno, una mezcla de amor y de la sombría conciencia de lo que este acto significaba. Había devuelto a su amigo a la vida, pero con este milagro había sellado su propio destino. La noticia de la resurrección de Lázaro no se quedó en Betania. Corrió como la pólvora, llevada por los testigos asombrados, viajando por los caminos polvorientos hasta llegar a los oídos de los sumos sacerdotes y fariseos en Jerusalén. Este milagro, la prueba definitiva de su poder sobre la vida y la muerte, era demasiado grande para ser ignorado, demasiado peligroso para ser permitido. Fue la chispa que encendió la hoguera. El principio del fin había comenzado. La sombra de una cruz comenzaba a proyectarse sobre el camino del que es la resurrección y la vida. Capítulo 33. La unción en Betania. Imagina una cena, no una cualquiera, sino una llena de tensión, amor y presagios. Estamos en Betania, en la casa de Simón, a quien llaman el leproso, probablemente sanado por el mismo Jesús. La atmósfera es íntima, casi familiar. Jesús está allí, rodeado de sus discípulos más cercanos. Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos, también está presente, un testimonio viviente del poder de su amigo. Sus hermanas, Marta y María, se mueven por la casa.
Marta, como siempre, ocupada en servir, asegurándose de que todos estén atendidos. Pero María, esta noche, tiene otra cosa en mente. El aire se carga con el murmullo de las conversaciones y el aroma de la comida. Es una escena de aparente normalidad, una pausa antes de la tormenta que se avecina en Jerusalén. Pero bajo la superficie, las emociones son complejas. Hay gratitud, hay asombro, hay una creciente ansiedad por lo que está por venir. Los discípulos quizás sienten una mezcla de orgullo y confusión. Siguen a un hombre que hace milagros, que desafía a las autoridades. Pero ¿a dónde los lleva todo esto? En medio de esta escena, María se acerca, no dice una palabra. En sus manos sostiene un frasco de alabastro, liso y frío al tacto. No es un recipiente común. Contiene algo precioso, algo reservado para ocasiones muy especiales, perfume de nardo puro. Este no es un simple perfume. Es un aceite importado desde las lejanas montañas del Himalaya, increíblemente costoso. Su valor era el equivalente al salario de un año entero para un trabajador. Era una fortuna, una herencia, un tesoro familiar guardado en un frasco. El silencio cae mientras todos los ojos se posan en ella. ¿Qué va a hacer? Con un movimiento decidido pero lleno de reverencia, rompe el cuello del frasco. El gesto es irreversible. Una vez abierto, no se puede volver a sellar. Es un acto de entrega total. En ese instante, una fragancia intensa, dulce y exótica inunda la habitación, desplazando el olor a pan y vino. Es un aroma tan potente que penetra cada rincón, cada fibra de la ropa, cada poro de la piel. Es el olor del sacrificio. María se arrodilla a los pies de Jesús. Con una ternura que desarma, derrama el aceite sobre su cabeza, sintiendo cómo el líquido espeso y fragante corre por su cabello y su frente. Luego, sin dudarlo, vierte el resto sobre sus pies. La cantidad es generosa, extravagante. El aceite gotea, formando pequeños charcos en el suelo. Y entonces, hace algo aún más impactante, algo que desafiaba todas las convenciones sociales de la época. Se suelta el cabello, su gloria, y con él comienza a secar los pies de Jesús, mezclando sus lágrimas con el perfume y el polvo del camino. Este acto es de una humildad y una devoción profundas. En esa cultura, una mujer respetable no se soltaba el cabello en público, y mucho menos tocaba los pies de un hombre que no fuera su esposo. Pero a María no le importan las miradas ni los juicios. Su corazón está desbordado de amor y gratitud por el hombre que le devolvió a su hermano, por el maestro que le habló de vida eterna. Su gesto es una ofrenda silenciosa, una adoración sin palabras que lo dice todo. Es un acto de amor puro y sin reservas. Pero no todos en la habitación lo ven de la misma manera. El silencio se rompe, no con palabras de admiración, sino con una queja fría y calculadora. Es Judas Iscariote, el que maneja la bolsa del dinero del grupo. Su voz corta el aire perfumado como un cuchillo. ¿Por qué este desperdicio?, pregunta, con una falsa piedad en su tono. Este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios, y el dinero dárselo a los pobres. Sus palabras suenan razonables, incluso nobles. ¿Quién podría discutir con la idea de ayudar a los necesitados? A primera vista, la objeción de Judas parece lógica. 300 denarios era una suma enorme. ¿Cuántas familias se podrían haber alimentado? La extravagancia de María, desde este punto de vista, parece un derroche irresponsable. Algunos de los otros discípulos, influenciados por su lógica, asienten en silencio, murmurando su acuerdo. La atmósfera se vuelve tensa. El hermoso acto de María ahora está siendo juzgado, criticado, reducido a una simple transacción monetaria. Pero Jesús, que conoce los corazones de todos, interviene. Su voz es firme pero llena de compasión. Se dirige no solo a Judas, sino a todos los que dudan. Déjenla en paz, dice. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. Jesús no solo defiende a María, sino que eleva su acción a un plano superior. Él ve más allá del valor monetario del perfume. Él ve el corazón detrás del gesto, ve el amor, la devoción y, lo más importante,
una profunda comprensión profética que los demás no tienen. Y entonces, Jesús pronuncia unas palabras que cambiarán para siempre la interpretación de este momento. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Estas palabras son un presagio, una advertencia sombría de su partida inminente. Él está tratando de preparar a sus discípulos para lo impensable, su muerte, mientras ellos siguen pensando en un reino terrenal, en poder y en logística. Jesús está enfocado en su sacrificio. Luego, añade el significado más profundo del gesto de María. Ella ha hecho lo que podía. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De repente, el acto de María adquiere una nueva dimensión. No fue solo un acto de adoración, fue una unción funeraria. En esa cultura, los cuerpos eran ungidos con especias y perfumes como preparación para el entierro. María, guiada por una intuición espiritual o un amor profundo, estaba preparando a Jesús para la tumba, en un momento en que ninguno de sus discípulos masculinos podía siquiera imaginar tal cosa. Ella fue la única que entendió, aunque fuera inconscientemente, la verdadera naturaleza de su misión. Jesús sella la importancia de su acción con una promesa asombrosa. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Piensa en eso. Jesús inmortaliza a María. Su acto de amor extravagante se convierte en parte integral del evangelio, un testimonio eterno de lo que significa amar a Jesús por encima de todo. Mientras los nombres de reyes y emperadores se desvanecen en el tiempo, el nombre y el acto de esta mujer de Betania resonarían a través de los siglos. Mientras estas palabras aún resuenan en la habitación, el aroma del nardo sigue siendo abrumador. Es el perfume del amor, pero ahora también es el perfume de la muerte. Es un preludio olfativo a la crucifixión que se avecina. La escena se congela en este contraste. La devoción radical de María y la traición que se gesta en el corazón de Judas. El Evangelio de Juan nos dice algo más sobre la motivación de Judas. No lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Su objeción no nació de la compasión, sino de la codicia. El dinero que no fue a la bolsa fue una oportunidad perdida para él. Su corazón estaba endurecido, y mientras María derramaba un tesoro a los pies de Jesús, Judas calculaba su propio beneficio. La tensión en la habitación es palpable. Por un lado, el amor sacrificial de María, un amor que no calcula costos, que lo da todo. Por otro, la codicia y el resentimiento de Judas, que ve todo a través del lente del dinero y el beneficio personal. Son dos mundos, dos mentalidades, dos destinos, chocando en una pequeña casa en Betania. Y así, el capítulo termina con una imagen poderosa. Mientras el aroma del sacrificio de María perdura, llenando el espacio con una promesa de amor eterno, Judas se levanta. Impulsado por su resentimiento y su codicia, agravado por la defensa que Jesús hizo de María, toma una decisión. Abandona la luz y el calor de esa habitación, sale de la casa y camina hacia la oscuridad de la noche. Se dirige a los principales sacerdotes para hacer un trato, para vender al hombre cuyos pies acababan de ser ungidos con un amor tan puro. La historia de la unción en Betania es mucho más que una simple anécdota. Es una parábola en acción. Nos pregunta, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Somos como María, dispuestos a romper nuestros frascos de alabastro, a dar lo más valioso que tenemos por amor a Jesús, sin importar lo que piensen los demás? ¿O somos como Judas, calculando el costo, criticando la devoción de otros, con el corazón cerrado por la codicia o el resentimiento? El aroma de ese perfume se desvaneció hace 2000 años, pero la historia de su fragancia aún nos desafía hoy. Nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestras propias ofrendas. ¿Qué estamos dispuestos a derramar a los pies de Jesús? No se trata de dinero, sino de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro amor, nuestra adoración.
Se trata de darle lo mejor de nosotros, sin reservas. La próxima vez que enfrentes una decisión, piensa en María y su frasco de alabastro. Piensa en su amor extravagante y en la promesa de Jesús de que su historia nunca sería olvidada. Y pregúntate, ¿estoy dispuesto a romper mi frasco por él? Capítulo 34. Entrada triunfal en Jerusalén. El sol de la mañana se derramaba sobre el camino polvoriento que serpenteaba desde Betania hasta Jerusalén, una ruta que Jesús había transitado muchas veces. Pero este día era diferente. Algo vibraba en el aire, una tensión eléctrica, una expectación que envolvía a la creciente multitud que lo seguía. Se acercaba la Pascua, la fiesta más sagrada de los judíos, y peregrinos de todas partes de Israel convergían en la ciudad santa. Pero el verdadero epicentro de esta energía no estaba en el templo, sino aquí, en las laderas del Monte de los Olivos, siguiendo los pasos de un carpintero de Nazaret. Jesús se detuvo cerca de Betfagé y Betania, con la mirada fija en la silueta dorada de Jerusalén a la distancia. Llamó a 2 de sus discípulos y les dio una instrucción peculiar. Vayan a la aldea que está enfrente. Al entrar, encontrarán un pollino atado en el cual nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, simplemente respondan, porque el Señor lo necesita. Los discípulos, acostumbrados a las enigmáticas pero siempre certeras palabras de su maestro, partieron sin dudar. Y tal como Jesús había dicho, encontraron al joven asno atado a la entrada de una casa. Mientras lo desataban, los dueños salieron y preguntaron con curiosidad, ¿por qué desatan el pollino? La respuesta, sencilla y poderosa, fue suficiente. El Señor lo necesita. Y con una comprensión que parecía trascender la lógica, los hombres asintieron y les permitieron llevarse el animal. No era un caballo de guerra, imponente y majestuoso, el símbolo de un conquistador terrenal. Era un pollino, una cría de asna, el animal de la paz, el transporte de los humildes y, proféticamente, el corcel de un rey. Cuando los discípulos regresaron con el pollino, la multitud entendió. El murmullo se convirtió en un clamor. Era el cumplimiento de las antiguas palabras del profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. La gente, en un arrebato de fervor espontáneo, comenzó a quitarse sus mantos y a extenderlos sobre el camino, creando una alfombra improvisada para el rey que llegaba. Otros corrían hacia los campos cercanos, cortando ramas de olivo y palma, agitándolas en el aire y cubriendo el sendero con un tapiz verde y fragante. Jesús montó el pollino. El animal, que nunca antes había sido montado, se mostró dócil bajo su presencia, como si reconociera a su Creador. Y entonces, la procesión comenzó su lento descenso por el Monte de los Olivos. Lo que había empezado como un grupo de seguidores, se había transformado en un río humano, una marea de esperanza y júbilo. El aire se llenó de un grito unísono, un canto que resonaba en los valles y llegaba hasta los muros de Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Hosana, la palabra significaba sálvanos ahora. Era una súplica y una aclamación, un ruego desesperado y una declaración de fe. Para muchos en esa multitud, la salvación que anhelaban era política. Esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano, un nuevo David que restaurara la gloria de Israel. Veían en Jesús al líder carismático, al hacedor de milagros que podía multiplicar panes y peces, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Ciertamente, un hombre con tal poder podría derrocar al César. Su entusiasmo era genuino, pero su comprensión limitada. Sin embargo, en medio de la celebración, no todos los rostros mostraban alegría. Dispersos entre la multitud, un grupo de fariseos observaba la escena con creciente alarma y desprecio. Sus túnicas impecables contrastaban con la ropa sencilla de los peregrinos, y sus ceños fruncidos eran una nota discordante en la sinfonía de alabanza. Para ellos, esto era blasfemia.
un hombre, un simple rabino de Galilea, aceptando una adoración que solo le correspondía a Dios. Se abrieron paso bruscamente entre la gente hasta llegar junto a Jesús. Con una autoridad fingida, uno de ellos espetó: «Maestro, reprende a tus discípulos, haz que se callen». La multitud se silenció por un instante, esperando la respuesta de Jesús. Él giró su rostro hacia los fariseos, y su mirada, llena de una profunda tristeza y autoridad divina, los atravesó. Con voz clara y firme, que acalló el viento, respondió: «Les digo que, si estos callaran, las piedras clamarían». Era una declaración asombrosa. La creación misma, las rocas inertes del camino, reconocerían a su rey si los corazones humanos se negaban a hacerlo. La alabanza no podía ser contenida. El plan divino no podía ser silenciado por la incredulidad o el miedo de los hombres. Los fariseos retrocedieron, mudos y derrotados. Sus rostros, una máscara de ira impotente. El complot para destruir a Jesús, que ya se estaba gestando en las sombras, acababa de encontrar un nuevo y urgente impulso. La procesión continuó su descenso. Al doblar un recodo del camino, la vista panorámica de Jerusalén se desplegó ante ellos en todo su esplendor. El templo, con sus mármoles blancos y sus tejados dorados, brillaba bajo el sol como una joya celestial. Era el centro del universo para cada judío, la morada terrenal de Dios, el símbolo de la promesa y el pacto. La multitud prorrumpió en un grito aún más fuerte al ver su amada ciudad. Pero Jesús no compartió su júbilo. Detuvo al pollino. Su rostro, que momentos antes había mostrado una calma soberana, se contrajo de dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. El rey lloraba. El creador del universo lloraba por su creación. La multitud, desconcertada, guardó silencio. ¿Por qué lloraba el rey en el momento de su triunfo? ¿Qué veía él que ellos no podían ver? Con la voz quebrada por el sollozo, Jesús habló a la ciudad como si fuera una persona, una amada que había rechazado su amor. Oh, si tú también hubieras reconocido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Su mirada profética traspasó el presente, viendo más allá de los muros de piedra y las multitudes festivas. Vio el futuro que aguardaba a Jerusalén, un futuro de fuego y sangre, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos levantarán un muro de asedio a tu alrededor, y te cercarán y te acosarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. La causa de esta destrucción inminente era desgarradoramente simple. Por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación, Dios mismo había caminado por sus calles, había enseñado en sus sinagogas y sanado a sus enfermos. El príncipe de paz había venido a ofrecer la verdadera paz, una reconciliación con Dios que trascendía cualquier liberación política. Pero la ciudad, en su ceguera espiritual y su obsesión con el poder terrenal, lo iba a rechazar. Lo iban a crucificar. Y al rechazar al rey, sellarían su propio destino. Las lágrimas de Jesús no eran de autocompasión, sino de un amor profundo y roto por un pueblo que no comprendía el regalo que se le estaba ofreciendo. Con el peso de esta profecía en su corazón, Jesús reanudó la marcha. La procesión entró finalmente por las puertas de Jerusalén. La ciudad entera se conmocionó. La gente salía de sus casas y talleres preguntando: ¿quién es este? Y la multitud que lo acompañaba respondía con orgullo: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. La entrada no fue en un palacio, sino que se dirigió directamente al corazón espiritual de la nación, el templo. Al llegar, la atmósfera vibrante del exterior dio paso a una extraña calma. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El ajetreo del día en los patios del templo estaba disminuyendo. Jesús descendió del pollino y caminó por los atrios. Sus ojos observaron todo con una intensidad silenciosa. Los cambistas contando sus monedas, los vendedores de animales para los sacrificios, los sacerdotes que iban y venían. No dijo nada.
No hizo nada, simplemente observó. Estaba inspeccionando la casa de su padre. Lo que vio lo llenó de una justa indignación que desataría al día siguiente. Al caer la tarde, Jesús y los 12 apóstoles se retiraron de la ciudad y regresaron a Betania para pasar la noche. La multitud se dispersó. Los ecos del Hosana se desvanecieron en las estrechas calles. El Domingo de Ramos había terminado. El rey había entrado en su ciudad. Había sido aclamado, desafiado y había llorado por su pueblo. La semana más importante de la historia de la humanidad había comenzado. Los eventos que se desarrollarían en los días siguientes cambiarían el mundo para siempre, redefiniendo el significado del poder, el sacrificio y el amor. El camino hacia la cruz había sido inaugurado no con el sonido de trompetas de guerra, sino con el clamor de un pueblo esperanzado y las lágrimas de un rey desconsolado. Capítulo 35. La purificación del templo. Bienvenidos a un nuevo viaje a través de la historia, a un momento que resonaría por los siglos. Hoy exploraremos uno de los episodios más intensos y reveladores del ministerio de Jesús, la purificación del templo. Acompáñenos a Jerusalén, la ciudad santa, en los días previos a la Pascua. Imaginen las calles abarrotadas, un mar de gente de todas partes del mundo conocido. Peregrinos, con el corazón lleno de fe y esperanza, se dirigen al lugar más sagrado de todos, el templo de Herodes, una maravilla arquitectónica que se alza majestuosa hacia el cielo. El aire está cargado de expectación, del murmullo de miles de oraciones y del aroma a incienso. Pero al cruzar las puertas del atrio de los gentiles, el primer patio al que todos, judíos y no judíos, podían acceder, la atmósfera cambia drásticamente. El sagrado silencio de la oración es reemplazado por un estruendo caótico. En lugar de un espacio de recogimiento, nos encontramos en medio de un bullicioso mercado. El balido de las ovejas, el mugido de los bueyes y el aleteo de las palomas en sus jaulas llenan el aire. Los gritos de los mercaderes negociando precios se mezclan con el tintineo metálico de las monedas en las mesas de los cambistas. Este patio, destinado a ser una casa de oración para todas las naciones, se ha convertido en una cueva de ladrones. Los cambistas se sientan detrás de sus mesas, aprovechándose de los peregrinos. La ley exigía que el impuesto del templo se pagara con una moneda específica, la siclo de Tiro, que no tenía la imagen del emperador romano. Así que los peregrinos debían cambiar su dinero, y los cambistas cobraban tasas de cambio exorbitantes, lucrándose con la devoción de la gente. Junto a ellos, los vendedores de animales ofrecían palomas, corderos y bueyes para los sacrificios. Estos animales, supuestamente sin defecto, como exigía la ley, se vendían a precios inflados. Los pobres, que solo podían permitirse una paloma, eran explotados. La corrupción, autorizada por los propios líderes religiosos que se beneficiaban de ella, había profanado la casa de Dios. Y en medio de este caos, aparece Jesús. Ha llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua, la conmemoración de la liberación de su pueblo. Pero lo que ve en la casa de su padre enciende en él un fuego sagrado. Su rostro, normalmente sereno y compasivo, se transforma. Vemos una expresión de indignación justa, de celo por la santidad de Dios. No es una ira descontrolada, sino una pasión ardiente por restaurar el orden divino. Este simple acto ya es una declaración poderosa. No es un arma de guerra, sino una herramienta de pastor para guiar al rebaño. Con el látigo en la mano, se levanta, y su presencia imponente silencia el bullicio a su alrededor. Los mercaderes lo miran, primero con sorpresa, luego con temor. Entonces, la acción estalla. Con una autoridad que nadie se atreve a desafiar, Jesús comienza a expulsar a los vendedores y a sus animales del recinto. Imaginen la escena. Las ovejas y los bueyes corriendo, las jaulas de las palomas volcadas, sus ocupantes volando hacia la libertad. Se acerca a las mesas de los cambistas y con un movimiento firme y decidido las vuelca. Las monedas ruedan por el suelo de piedra con un estruendo que resuena en todo el patio.
El dinero, el ídolo que había profanado el templo, yace esparcido e inútil en el suelo. En su voz truena por encima del caos, citando a los profetas Isaías y Jeremías. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Sus palabras son como espadas, cortando la hipocresía y la codicia. A los que vendían las palomas les dice con firmeza: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Fíjense en sus palabras. La casa de mi padre es una declaración asombrosa de su identidad divina, una afirmación de su autoridad única sobre ese lugar sagrado. Por un momento, el orden es restaurado. El ruido del comercio es reemplazado por un silencio atónito. La gente, los peregrinos comunes que habían sido explotados, observan con asombro. Nunca habían visto a nadie desafiar de esta manera el sistema corrupto establecido por los líderes religiosos. Para ellos, Jesús no es solo un profeta, es un libertador. Y entonces, ocurre algo maravilloso. En el espacio que Jesús acaba de limpiar, la santidad original del templo comienza a manifestarse de una nueva manera. Los enfermos, los ciegos y los cojos, que normalmente eran marginados y mantenidos en los bordes de la sociedad y del templo, se acercan a Él con fe. Y allí mismo, en el patio purificado, Jesús los sana. Donde antes había explotación, ahora hay compasión. Donde había codicia, ahora hay gracia. El templo vuelve a ser un lugar de encuentro divino, no a través de rituales vacíos, sino a través del poder sanador y el amor de Dios manifestado en Jesús. Los niños, con la pureza y la inocencia que los caracteriza, ven lo que los adultos a menudo no pueden ver. Comienzan a gritar en el templo, aclamando a Jesús con las palabras que habían escuchado a su entrada en Jerusalén: Hosana al Hijo de David. Su alabanza espontánea llena el aire, un testimonio puro de la verdadera identidad de Jesús, pero no todos están contentos. Los principales sacerdotes y los escribas, los arquitectos del sistema corrupto, observan todo desde la distancia. Su ira y su indignación crecen con cada milagro y cada grito de alabanza. La acción de Jesús no es solo un ataque a sus negocios, es un desafío directo a su autoridad. Ha expuesto su hipocresía y ha amenazado su poder. Se acercan a Jesús, furiosos por los gritos de los niños. ¿Oyes lo que estos dicen?, le preguntan con desdén. La respuesta de Jesús es, como siempre, brillante y cortante, citando las escrituras que ellos afirmaban conocer también. ¿Nunca leyeron: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Con esta cita del Salmo 8, Jesús no solo defiende a los niños, sino que afirma que su alabanza es un cumplimiento de la profecía, una verdad que los líderes religiosos, en su ceguera espiritual, no pueden ver. Este acto de purificación del templo es un punto de inflexión, es la gota que colma el vaso para los líderes religiosos. A partir de este momento, su indignación se convierte en una conspiración mortal. El Evangelio de Marcos nos dice claramente que buscaban la manera de matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Se dan cuenta de que no pueden controlar a Jesús ni silenciar su mensaje. Su popularidad entre la gente es una amenaza existencial para su poder y su posición. La decisión está tomada. Jesús debe morir. El templo purificado se convierte en el escenario de la confrontación final. Jesús ha limpiado la casa de su padre del comercio, pero los corazones de los líderes siguen llenos de codicia y odio. Ha demostrado que la verdadera adoración no consiste en rituales vacíos o sacrificios comprados, sino en la justicia, la misericordia y la fe. Ha reclamado el templo y a su pueblo para Dios. Este evento nos enseña que el celo de Jesús por la casa de su Padre es también un celo por nosotros. Nos invita a examinar nuestros propios corazones, nuestros propios templos, y a preguntarnos qué hemos permitido que ocupe el espacio que pertenece a Dios.
¿Qué mesas de cambistas o vendedores de nuestras propias prioridades y deseos necesitan ser volcados para que podamos adorar en espíritu y en verdad? La purificación del templo no fue solo un acto de ira, sino un acto de amor redentor. Un llamado a volver a lo esencial, a limpiar todo lo que nos separa de Dios para poder experimentar su presencia sanadora y transformadora. Es un recordatorio de que Jesús no vino a tolerar la corrupción, sino a desafiarla y a ofrecernos un camino de regreso a la verdadera comunión con el Padre. Gracias por habernos acompañado en este intenso episodio de la vida de Jesús. Su valentía y su pasión continúan inspirándonos hoy. Si este relato te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para no perderte más historias que han cambiado el mundo. Nos vemos en el próximo video.